Bueno, hoy vamos a ver el teorema de Thevenin, que es una herramienta bastante útil eh, para resolver circuitos y también para técnicamente, ¿no? O sea, cuando uno tiene un circuito en la vida real. Entonces, supóngase que yo tengo un circuito así, que es súper raro, complicado, tiene como un montón de pilas, todas en distintas direcciones, resistencia, acá hay un triángulo. Entonces, supónganse que yo de repente digo, bueno, quiero sacar esta carga de acá. A la resistencia también se le suele llamar carga, porque es como si fuese una mochila que le pones al circuito, que le haces que le tenga que dar más corriente, por eso se llama carga, creo. Como que lo cargas con algo. Eh, entonces supongamos que yo digo, bueno, saco esto y quiero poner otra cosa, pero entonces tengo que volver a calcular todo. La idea no, la idea de Thevenin es ya tener algo bien simple, cuestión de que yo pueda poner lo que quiera entre estos dos puntos y tenga que hacer una cuentita nada más, ¿sí? Entonces, yo elijo cualquier punto, en este caso elegí estos dos que les dije. Eh, entonces saco esa resistencia y la idea es transformar este circuito a esto, ¿sí? O sea, yo saco esta resistencia de acá, la saco, me queda una diferencia de potencial AB, ¿sí? Y ahí puedo poner lo que yo quiero, pero en vez de tener que hacer todos los cálculos, directamente ya tengo un voltaje equivalente de Thevenin, se llama, y una resistencia equivalente de Thevenin de todo el circuito, y acá puedo poner lo que yo quiero y es un circuito sencillo, ¿no? Es una pila y dos resistencias en serie, sale. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea de Thevenin. O sea, ¿para qué se usa? Para esto. ¿Está? Bueno, o sea, la demostración de Thevenin la vieron recién en la teórica. Lo que vamos a hacer acá va a ser aprender a usarlo, aprender a encontrar el equivalente de Thevenin de cualquier circuito. O sea, este circuito se llama equivalente de Thevenin de cualquier circuito. ¿Sí? Todos tienen esta forma. Todos los circuitos equivalentes de Thevenin tienen esta forma. ¿Sí? Entonces, esta es la fuente de Thevenin, esta es la resistencia de Thevenin. ¿Está? ¿Siempre lo podés reducir a una sola resistencia, no importa lo complicado que sea? Sí, Ok. sí, sí. Es poderoso esto. Hallar el equivalente de Thevenin del circuito de la figura desde los puntos A y B. Siempre un equivalente de Thevenin eh, para un circuito depende de qué puntos yo quiera dejar libres para poner mi carga que yo quiera. O sea, no va a ser el mismo equivalente de Thevenin si yo elijo sacar esta que si yo elijo sacar esta de acá. Son dos equivalentes de Thevenin distintos. ¿Está bien? ¿Sí? El circuito equivalente de Thevenin Sí. depende del circuito y depende de los dos puntos con diferencia de potencial a los que yo quiera dejar libres para colocar una carga. ¿Está bien? Entonces, hallar el equivalente de Thevenin en el circuito desde los puntos A y B, clave, me tienen que dar de qué puntos quieren en el circuito, el equivalente, y determinar la potencia suministrada a la resistencia que se coloca entre A y B. ¿Sí? Entonces, acá da valores. eh, yo lo voy a resolver para uno solo, y bueno, ustedes resuélvanlo para el resto. Eh, en realidad, primero tenemos que sacar el equivalente de Thevenin,
que va a ser para todos los circuitos, y después poner la resistencia va a ser trivial, ¿sí? Una vez que tengamos el equivalente de Thevenin, les repito, va a quedar así, y acá van a tener que poner 1 ohm, hacer la cuenta, 5 ohm, hacer la cuenta, 10 ohm, hacer la cuenta, ¿está bien? Pablo, disculpa. Sí. Perdón que te pregunte ahora, pero se me cortó el internet y no te llegué a preguntar en No, la tranqui, diapo dale. anterior. No entiendo por qué te quedan como sueltos el punto A y B sin la resistencia que estaba entre medio. Ok, No es entiendo una eso. sí, sí, porque la idea es, o sea, vos viste la explicación que di al principio o no. Eh, Sí, eso lo llegué a ver. bueno, o sea, vos tenés un circuito desconocido y vengo yo y te digo, che, ¿puedo sacar ese motor que tenés ahí y ponerle el mío? Y, y vos me decís, ok, pero tú tenés que hacer todo el cálculo de vuelta. Y yo te digo, pero ¿cómo? ¿No tenés resuelto el equivalente de Thevenin para ese punto? Entonces, como me decís, tenés razón. Bueno, y haces el equivalente de Thevenin, y ahora cada persona que venga y quiera sacar tu motor y poner el suyo, pues ya le das el equivalente de Thevenin y listo, sale. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. O sea, esto que está acá, yo lo saco porque quiero que me queden 2 puntos libres para que venga cualquier persona, ponga su resistencia y lo único que tenga que hacer es una cuentita trivial. ¿Está bien? Perfecto, ahí está, gracias, disculpa. No me pidas disculpas. Bien. Entonces, en algunos problemas va a aparecer la resistencia acá y sáquenla, pero en general les dicen, bueno, les dan 2 puntos y dicen, calculame el equivalente de Thevenin acá. Si aparece la resistencia, sáquenla porque el equivalente de Thevenin se define para 2 puntos con la resistencia de antes sacada, porque la idea es que yo le voy a poner una nueva. ¿Sí? Entonces, este es el 8. ¿Sí? Dice, sacame el equivalente de Thevenin de esto. Entonces, hay 2 cosas que hay que hallar. Primero es la resistencia de Thevenin y segundo la fuente de Thevenin. ¿Sí? Entonces, esto es muy metódico. Hay un método para cada una y se sigue el método a ciegas. ¿Sí? ¿Cómo se calcula una resistencia de Thevenin? Se deja el circuito igual, pero donde haya pilas, fuentes, estas dos, se sacan y se dejan cables. ¿Sí? O sea, esto queda así. ¿Está bien? Y ahora este es como de los problemas de la guía que te dicen, encontrame la resistencia equivalente entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, encontrar la resistencia de Thevenin ahora va a ser la resistencia equivalente entre A y B. Bueno, si esto lo redibujan, se van a dar cuenta que están en paralelo. ¿Sí? ¿Está bien? Yo lo redibujo porque a mí siempre me sirve redibujarlo, si no, no lo veo. ¿Sí? Fíjense que yo puedo ir de B a A por distintos caminos y por cada camino no paso por una resistencia, o sea, están en paralelo. ¿Está bien? Bueno, hago la cuenta de paralelo, uso la fórmula que solo sirve cuando tengo 2, que es multiplicarlas dividido la suma, y me da 4 ohm. ¿Está bien? Entonces, recuerden que las sumas de resistencias equivalentes al revés que los capacitores. ¿Sí? Los capacitores en paralelo era la suma directa, y en resistencias paralelo es la inversa, es igual a la suma de las inversas. ¿Sí? ¿Está bien? Es al revés. Bien, ¿se entendió la resistencia de Thevenin? ¿Cómo se calcula? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la fuente?
Está perfecto, Pablo. Gracias. Bien. Entonces, para calcular la fuente Thevenin dejamos el circuito igual. Repito, esto siempre. Si le piden sacar el equivalente de Thevenin entre dos puntos, si hay una resistencia, siempre la tienen que sacar. ¿Sí? El A y B tienen que quedar sueltos. ¿Está bien? Y es sencillamente calcular la diferencia de potencial entre los dos puntos. Esa diferencia de potencial, BA menos BB módulo, o sea, puede ser al revés, es la fuente de Thevenin. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá hay algo que es importante de ver, que este punto A está al mismo potencial que este punto A de acá, ¿sí? Y este punto B está al mismo potencial que este punto de acá abajo. ¿Está bien? Entonces eso me facilita para visualizar el problema como una malla, ¿sí? Y usar la ley de Kirchhoff de mallas. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, esto es una Sí. simplificación que yo hago para decir, bueno, el potencial acá es el potencial acá. El potencial acá es acá me olvidé de dibujarlo, perdón. Es el potencial acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, perdón, me fui para adelante. Entonces, yo digo, bueno, la diferencia de potencial entre dos puntos es elegir un camino y ver qué elementos tengo en el medio y cuánto potencial me sacan, digamos, ¿no? O sea, puedo salir de B por la batería de 15 volt, pasar por la resistencia de 5 ohm y llego a todo lo que haya en ese camino va a ser la diferencia de potencial, ¿sí? O sea que la diferencia de potencial es 15 volt porque yo elijo recorrerlo de manera horaria, entonces la pila la pongo sumando, ¿sí? Que es lo que vienen haciendo desde la clase pasada. Siempre, cuando paso por una resistencia, resto lo que sería la ley de Ohm, o sea, B, el potencial que cae acá, digamos, la caída de potencial acá es R por I, ¿sí? ¿Está bien? Y listo, llegué a... O sea que la diferencia de potencial entre B y A es 15 volt menos 5 ohm por I, que no la conozco, ¿sí? Bueno, para sacar I, tengo que usar el circuito entero y usar la ley de Kirchhoff de mallas que me dice que en una malla la suma de todos los potenciales, las caídas de potenciales es cero, ¿sí? Entonces, uso el sentido horario que venía haciendo y me queda que bueno, a esta la tengo que restar también y a esta pila la resto, ¿sí? Porque recuerden que las pilas se suman si las recorro como desde el borne negativo al positivo, pero si las recorro desde el positivo al negativo, las tengo que restar, ¿sí? Entonces, me queda 15 volt menos 25, acá lo que usé fue dos resistencias en serie, la sumo, 20 más 5, ¿sí? Por I, menos 40 volt igual 0. Esto me da que I es menos 1 ampere. Ahora, si yo quiero decir, bueno, pero en realidad la corriente tiene que ser positiva, puedo decir, bueno, circula al revés la corriente y es 1 ampere, está bien. No es nada grave.
Entonces, ahora que tengo la corriente, que era lo que me faltaba acá para calcular la diferencia de potencial, directamente reemplazo, sigo usando -1 amper porque yo lo estoy recorriendo en forma horaria, ¿sí? En forma horaria medio negativa la corriente. Y me queda que la fuente de Thevenin, o sea, la diferencia de potencial, es 20 volts. ¿Sí? Y recordemos que la resistencia me había dado 4 ohms y listo. Este es el equivalente de Thevenin de ese circuito. ¿Sí? Pablo, disculpa. Sí. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, te hubiera quedado -20, o sea, con el signo opuesto? Y tenés un módulo acá, ¿no? Es 20. Ah, ok, gracias. ¿No? Una pregunta, Perdón, Pablo. yo me olvidé de ponerlo acá, tal vez. Pero, sí. Sí, o sea, capaz es medio obvia, pero no sé, como que no No, me cierra tranqui. una cosa. Decime. No veo bien por qué antes usaste las resistencias en paralelo y ahora las usas en serie. Como que no me doy cuenta, o sea, me doy cuenta que están en serie, pero también me marea con lo de que antes estaban en paralelo y eso. Bien, sí, buenísima tu pregunta. Mirá, cuando me pregunta ayer la resistencia equivalente de Thevenin, es equivalente de Thevenin entre A y B, ¿sí? O sea, si yo parto de A para llegar a B, ¿qué resistencia equivalente tengo? Están en paralelo, ¿está bien? Claro, sí. Ahora, cuando yo hice el cálculo para sacar la corriente, lo que usé fue la ley de Kirchhoff. Recorrí toda la malla. No recorrí de B a A por un camino, ¿sí? Recorrí de B a A por todo el camino. Resolví la malla, digamos. Entonces, resolviendo la malla, vos pasás por las dos así, tuc, ¿sí? En serio. Ah, claro, pero entonces depende del camino que recorras, ¿están en serie o en paralelo? O sea, si vos das toda De- la vuelta, están en serie, pero si vos Depende estás de yendo dónde de A a vayas, B, de dónde vayas a dónde vayas. O sea, la resistencia claro. equivalente entre A y B, sacándole estas pilas, que es como tenés que hacer la resistencia de Thevenin, es en paralelo. Ah, Pero, claro, la otra sería la resistencia de toda la vuelta, digamos. claro, claro. ¿Sí? Ok, claro. O sea, una Porque pregunta, ¿estarían en serie si lo tomás como haciendo Thevenin, digamos? O sea, sin ignorar los cablecitos A y B, pero de la otra manera están en paralelo, tipo si haces la malla. O al revés, lo dije, no, pero al revés, al revés. al revés, al revés. Pero es Claro. eso, como que si lo mirás con Thevenin te da algo y si no, lo otro. Ok. Claro, es cuestión de definir resistencia equivalente entre qué puntos, ¿no? Entre A y B, estas dos Ah, resistencias claro. están en paralelo. Ahora, para Ah, un recorrido de claro. toda la malla, una vuelta, están en serie. ¿Sí? Claro, pero cuando haces toda la malla es como que ignorás la presencia de esos cablecitos que van a A y que van a B. Es como que. Sí, sí, De para todas hacer maneras claro, no pasa corriente por ahí, pensamos, ¿no? Para cuando hacemos guarda. malla. No, no, para. Guarda. Cuando vos resolvés la resistencia equivalente, olvídate de la corriente, ¿sí? Acá, porque Ah, están en paralelo. Porque vos sacaste las pilas, entonces no hay nada que produzca ah, claro, una claro, claro, corriente, ¿sí? Ahora, claro. cuando vos vas a sacar la fuente de Thevenin, que sí tenés que poner las pilas, necesitas saber la corriente, porque sí o sí te queda como una incógnita acá. Claro. Y para sacarla, digo, bueno, uso lo que ya conozco, que es Kirchhoff. Agarro toda la malla y digo que la suma de todos los voltajes son 0. Elijo un sentido de recorrido, pongo los signos acordes al sentido que elegí, y bueno, en ese recorrido, sí, paso por las dos seguidas, están en serie. ¿Sí? Claro, perfecto. Gracias. De nada. Bien.
Entonces, bueno, me quedó este circuito. Entonces yo ahora la idea es que ustedes agarren 1 ohm, 5 ohm, todos los... igual inténtenlo hacer ustedes también, ¿no? El equivalente. Y ponen acá la resistencia y calculan, ¿sí? Usando la ley de Kirchhoff, ¿sí? Para ver qué corriente circula. Obviamente que la corriente que circula por acá va a cambiar según la resistencia que yo ponga acá, ¿sí? Entonces son estas RI que aparecen que aparecen en el ejercicio. Y me piden hallar la potencia disipada por cada una. Bueno, ya lo vieron en la teórica, la potencia disipada en una resistencia es P igual I cuadrado por R. ¿Sí? ¿Está bien? Siempre I es la corriente que circula por la resistencia. ¿Está? Ahora, el ejercicio me pide, al final de todo, me pide encontrar la resistencia que hace que la potencia sea máxima. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces, lo que yo quiero hacer es básicamente hacerlo para una resistencia genérica, ¿sí? Y un B genérico de Thevenin. ¿Por qué? Porque quiero que vean lo que da este resultado, que ya lo vieron en la teórica igual, pero haciendo el cálculo ustedes y acá conmigo lo van a ver más claramente, ¿sí? Entonces, supongamos que yo no sé, no lo calculé todavía, esto sigue siendo B de Thevenin y esto sigue siendo R de Thevenin, ¿sí? Entonces me dicen, calculame cuánto tiene que valer la R que vas a poner acá, tal que la potencia disipada sea máxima. Bueno. Entonces, queda un circuito de dos resistencias en serie, R de Thevenin más RI, ¿sí? Y uso la ley de Ohm, B es igual I por R, las R están en serie, entonces las sumo, me queda que I es B de Thevenin más estas R de Thevenin y RI. Bueno, como R de Thevenin y B de Thevenin van a estar fijas para cada equivalente de Thevenin, y lo que me pide hallar es cuál tiene que ser esa RI para que la potencia sea máxima, y es una función de RI, ¿sí? La potencia máxima es una función de RI, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, para no usar RI llamo RIR, ¿sí? Entonces, la resistencia que me da la potencia máxima es tal que la derivada de la potencia respecto de la resistencia sea 0, evaluada en la resistencia máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces usamos el P en esta materia? Un montón, ¿sí? En magnetismo, bueno, por suerte creo que, chao, no hay P. Creo, sí. Sí. Bien, entonces hay que hacer esta derivada. Bueno, planteo la función P. P es I cuadrado, pero I cuadrado es una función de R, ojo, por R. ¿Está bien? I cuadrado es todo esto al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces es una derivada de multiplicación, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Derivada de un producto. Entonces es el primero derivado por el segundo sin derivar. Acá, más. Acá tuve que usar una regla de la cadena, ¿se ve? ¿Sí? Primero derivado es bajo el 2
2ir por la derivada de ir, regla de la cadena, por r, que es el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar y cuadrado de r por el segundo derivado, r, que es 1. ¿Está bien? Entonces la derivada es esto. ¿Sí? ¿Está bien? Y donde la función ir es la que ya vimos, esta. ¿Sí? Háganlo ustedes, por favor, se los pido. Háganlo, van a ver que sale muy fácil. Van a ver que este Thevenin se les va enseguida. Igual en esta derivada 0, ¿sí? Hallen esa R, que va a ser la RP máxima, y van a encontrar que RP máxima es la R de Thevenin, ¿sí? Y esto es lo que viene en la teórica de lo último que dio Pablo, que es el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces siempre para un circuito de Thevenin, la resistencia que yo tenga que colocar acá para que la potencia sea máxima va a ser la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Está bien? Y obviamente esto sirve para cualquier circuito que tenga esta forma. O sea, cualquier circuito que tenga una pila, una resistencia y otra resistencia, la potencia máxima la voy a sacar cuando la resistencia que yo ponga acá sea igual a esto. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces les pido por favor que esta cuenta, que yo acá no la hice, que es igualar la derivada a 0, o sea, no la hice acá en el PDF, pero sí la hice a mano, que la hagan ustedes a mano también, ¿sí? Van a ver que sale al toque, ¿sí? Entonces esto es una demostración del teorema que dio Pablo y responde al último punto del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Debe ser porque consideras el módulo de que, o es algo viejo, no sé. Que perdón, voy a leer todo, perdón. ¿Cómo garantizás que es el máximo y no un mínimo? No sé. No me sale una respuesta así. Si la pienso un poco te la digo, pero tiene que ver con ¿Te la segunda fijas en la derivada. segunda derivada? Claro, Tipo el signo. hacés la Pero lo segunda que derivada. dice Trini es que al tomar el módulo es como Sí. que es el máximo, como que eso te aseguraría que es el máximo, pero no es que lo afirmo, o sea, es lo que dijo, no sé bien. Sí, ¿Es así o no? si quieren explorarlo, fíjense ustedes, no sé, y lo charlamos por mail si quieren. No, yo la verdad no me puse. Yo siempre, en realidad siempre, en toda la carrera, siempre que me piden hallar un máximo o algo, igual lo hago y nunca me pregunto si es un mínimo. Sí, sí, por eso le Voy a digo, o ser te fijas en honesto. la segunda derivada o confías, porque yo también confío que es el Pero honesto, máximo yo mínimo. toda la carrera hice eso, ¿sí? Nunca me fijé, nunca hice la segunda derivada a ver si era un mínimo. Eh, de hecho, las clases que tuve prácticas, los ayudantes lo hacían así, y siempre alguien preguntaba capaz y sí, decían, bueno, mirá, es una derivada. Claro. De hecho, a ver, Pablo, ¿volvés más arriba para ver la forma de la potencia? A ver si Sí. se puede explorar algo de ahí. No, es I cuadrado, a ver, es I cuadrado R, baja. Perdón, te estoy volviendo No, loco. tranqui, no pasa nada. La I está ahí. Es al cuadrado por R y vos derivás
como que esa función va como 1 sobre r cuadrado. Entonces, sí, no, 1 sobre r iría la función. Sí. No, sí, no lo podés sacar de ahí a ojo si es una función Claro, que no, lleva no. un Si máximo. quieren, No, no podés. siéntense y hagan análisis matemático de esto y bueno, lo ven, pero no, no sé. Yo, en general, casi todas las materias de física siempre te piden hallar un mínimo o un máximo, igualas a cero y es... Yo sé que por ahí no está bien lo que estoy diciendo, pero es la realidad, ¿sí? Le cuento mi experiencia. Bien, entonces... como que también los problemas ya están pensados. Bien, entonces, problema 10. Bien, acá suele ser la parte de la explicación donde yo les dejo un tiempo para que lo piensen, que elijan el A o el C y lo piensen, y lo hagan ustedes, pero no sé cómo estamos de tiempo, por ahí paso directo a la resolución, eso lo dirá Andrea. Y dale 2 minutos que lo piensen. Bien. Bueno, elijan uno de Sí. los dos, y piensen cómo sería, no sé, la resistencia de TV. Pablo, en el A, ¿qué significa el alfa R? Alfa R quiere decir que esa R eh, está dividida, o sea, ese alfa R es como un número menor a 1 por R, ¿no? Digamos que, imagínate esa R como una suma de muchas R chiquitas y ese alfa representa una fracción de ese R. O sea, todo lo que no es alfa R es 1 menos alfa R. ¿Está bien? Ok, ok. Sí, sí, como un proporcional, pero chiquitito, digamos. Claro, un proporcional menor a 1. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Podés bajar un toque? O sea, pensaba hacer el C, pero no sé si hay una resistencia No, más no, abajo. Ah, no. termina, Ok, ok, termina. ok. Ah, es que tenía la barra esta del chat, entonces me la tapaba, pero ahí la saco. ¿Es válido separar alfa R y 1 menos alfa R? Sí, es lo que hay que hacer. Muy bien. Puede ser que sea como el C, pero sin R2. Que el A sea como el C, pero sin R2. No, porque fíjate dónde está el punto A. Está en otro lugar, ¿no? El punto A está como en el A el punto A está metido como adentro de la resistencia. Y en el C está como arriba. Aunque le saques el R2 ese, de la derecha. Son dos ejercicios distintos. No.
legal que la rayita esté en el medio de la resistencia? No, no está en el medio, está en 1 menos alfa R y alfa R. Podés mandar, podés romper en dos, sí, es la idea. Pero no en la mitad, no es la mitad. Bueno, un minutito más y seguimos. Puedo hacer que doble ahí arriba y mover el cable A para arriba también. Sí, o sea, tenés que mover el punto A a un punto. Siempre cuando movés un punto, lo tenés que mover a un punto que siga estando al mismo potencial, ¿sí? Guarda con eso. Si cuando lo movés pasás por algo que le bajaría o le subiría el potencial, decís, no puedo. Me quedaría un 1 menos alfa R en el lado de arriba y R en el lado que está actualmente. Ok, con el punto en el medio. Perfecto. Sí, así se resuelve. Muy bien. Bien, ¿se entendió eso? Bien. Bueno, entonces, en el A, descompongo la resistencia R en dos resistencias en serie de valores alfa R y 1 menos alfa R. Tal que la suma da R. ¿Sí? ¿Y qué hago con el punto A? Fíjense que el punto A, esto es un cable, no hay nada en el medio, o sea que si lo pongo acá está el mismo potencial que si lo pongo acá. ¿Sí? Entonces muevo el punto A. ¿Ok? Bueno, para hacer Thevenin, recordemos que tenemos que sacar la resistencia de Thevenin y para eso sacamos esta fuente de acá y le ponemos un cable. ¿Sí? Y voy a reacomodar el circuito. ¿Está bien? Porque recuerden que yo tengo que calcular la resistencia equivalente entre A y B. ¿Sí? ¿Está bien? Entre A y B, habiendo un cable acá, la resistencia equivalente es esta, yendo por el camino derecho, o yendo así, dando la vuelta, es esta. Entonces la resistencia equivalente es un paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el mismo caso que el ejercicio anterior. ¿No? Perdón, Pablo, pero no me doy cuenta si alfa o 1 menos alfa es más grande. ¿Cuál de los dos sería más grande? No me cierra eso. Y por cómo es el dibujo, 1 menos alfa es más grande. ¿No? Si R está distribuido de forma homogénea, y cada pedacito de R tiene la misma cantidad de R, el pedazo 1 menos alfa es más grande que el pedazo alfa. Igual no importa eso. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿se ve esto? ¿Se ve lo del paralelo? Pablo, yo Sí. a priori pensaba que era en serio, quizás yo lo dibujé diferente a como lo tenés acá arriba, yo en lugar de ponerlo todo al lado derecho puse el 1 menos alfa por R, digamos, en la rama de arriba de todo y el alfa por R en la rama de abajo. Eso, aunque veo, estaría cambiando de lugar el B, ¿no? O sea,
¿Dónde pusiste el B vos? En la rama. Ah, claro, no. A ver. Pusiste el A acá arriba. No. O sea, yo partí esa resistencia a la mitad, digamos. La mitad no, perdón. Bueno, de un Sí, lado sí. alfa por R y del otro 1 más alfa por R. Pero las dibujé, digamos, en la rama de arriba y la de abajo. O sea, pusiste una acá Eso estaría mal. y la otra acá. Claro. Pero pusiste el B acá, en vez de ponerlo acá. No, dejé el A y el B en la rama derecha, digamos. Yo lo dibujé como un cuadrado. No sé si se entiende, es difícil. A ver, espera. Vos hiciste esto. Les pido 1000 disculpas por mi pulso, es lo peor que existe. ¿Sí? Bien, entonces vos hiciste esto así. Esta es 1 menos alfa. Qué desastre. Y esta es alfa, ¿no? Y vos, ¿dónde Claro. pusiste A y B? Ahí lo que es la rama derecha, digamos, arriba y B abajo. Pusiste A acá y B acá. Claro. Está mal, ¿no? Porque B viene después del pedazo alfa menos R, o sea, lo tendrás que haber puesto acá. Ah, claro, ahí va. ¿Ok? O sea, yo como lo dibujé yo, sí estaban en serie, pero en realidad como es en paralelo. Como lo dibujaste vos, sería así. ¿Está bien? Claro. Listo, gracias. Bien. Entonces, entonces, se ve que quedan en paralelo. ¿Sí? Entonces, hago la suma en paralelo, que es sumar las dos abajo, bueno, la suma da R, y multiplicarlas arriba. Me queda que R de Thevenin es alfa por 1 menos alfa por R. ¿Está? Ahora tengo que calcular la fuente de Thevenin, que va a ser la diferencia de potencial entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces, vuelvo al circuito, a este que ya me lo armé, y podría decir que la diferencia de potencial es la corriente que circula por alfa R. ¿Están de acuerdo? Con un módulo. ¿Sí? Entonces la diferencia de potencial es I por alfa R, donde I es la corriente que circula. Siempre va a pasar que para hallar la fuente de Thevenin van a tener que calcular la corriente, si no se las dan. ¿Sí? Bueno, entonces uso la ley de Ohm, o la ley de... Yo siempre me las confundo, ¿no? Porque para mí las leyes de Kirchhoff son como que Kirchhoff medio que agarró la ley de conservación de la carga, cómo sumar resistencias en serie, y la ley de Ohm, y dijo, bueno, dos leyes de Kirchhoff. Medio que, para mí, no sé. A ver si se ve bien. O sea, yo lo que tendría que hacer es, bueno, I por alfa R es la diferencia de potencial entre A y B, pero tengo que calcular I, entonces elijo un sentido de circulación, en este caso elijo así, y voy a tener que B es, I es, perdón, claro, BI por R, claro, porque es como una resistencia sola, R, ¿se entiende? Si saco los puntos. Entonces directamente es
y es epsilon sobre R. ¿Se entiende? Por eso puse ley de Ohm, porque es directamente una pila, una resistencia. Listo. La resistencia es R. ¿Se ve? Bien. Entonces, B de Thevenin es I por alfa R. Acá se me van las R y me queda alfa por E. Entonces queda la resistencia que obtuve antes de la resistencia de Thevenin y el B de Thevenin es alfa por E. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está, resolví. ¿Alguna duda sobre la A? Pablo, disculpa. Cuando vas a la parte donde haces, digamos, el circuito equivalente, donde no está el epsilon, ¿por qué es que podés tomar esa libertad de no ponerlo? Sería, creo que la página, a ver, creo que la 7. Ahí, ¿ves? Vos decís que pones Perdón, pará. S. Este de acá. Sí, o sea, después haces un equivalente donde no está el epsilon, digamos. Sí, es la fórmula para hacer la resistencia de Thevenin. Tengo que sacar las pilas y poner cables. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, Para la listo, perdón. resistencia de Ahí Thevenin. está, me había olvidado de eso. Gracias. Y para la B de Thevenin no tengo que, o sea, tengo que dejar la pila y calcular la diferencia de potencial entre los dos puntos. ¿No? Bien. Pablo, Entonces, perdón, sí, tengo una pregunta más bien boluda. Si vos ibas por otro no hay preguntas, camino boludo. para el potencial, gracias. Si vos ibas por otro camino para calcular el potencial, sería entonces que vos tomás el signo al revés. A ver cómo es. O sea, si yo quisiera hacer esto, digamos, Claro, sí. bueno, lo que tendría que hacer es hacer menos 1 menos alfa R por la corriente menos epsilon es igual a mi diferencia de potencial. ¿Está bien? Claro. Y tomás la intensidad al revés porque vos habías fijado que iba en sentido horario. Sí, cuando la calcules te va a dar en qué sentido es negativa y en qué sentido es positiva. Cuando la calcules usando a Kirchhoff, a Ohm en realidad, te va a dar en qué sentido. Y ahí la pones, según el sentido que vos pusiste, la pones negativa o positiva. ¿Sí? Claro. Ok. En tu caso te va a quedar distinto a como lo hice yo, entonces le vas a tener que cambiar el signo. Ok. Perfecto. Bien, entonces vamos al C. En el C, bueno, yo puse que hay un truco, después lo vamos a ver cuál es el truco. Pero primero hacemos la resistencia de Thevenin, acá no está el truco todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo para que lo vean cómo era el C. El C era este, ¿sí? Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin de este, lo que tengo que hacer es sacar esta pila y dejar un cable. ¿Sí? Entonces me queda así. ¿Está? Saqué la pila, puse un cable. Entonces, esto lo puedo redibujar. A mí me gusta redibujarlo porque si no, no lo entiendo. Y me queda así. ¿Está bien? R2. Para ir de A a B, sí o sí tengo que pasar por R2. No hay forma que no pase por R2. O sea que va a estar en serie con lo que venga. Y después puedo elegir ir por acá o ir por acá. Entonces están en paralelo. ¿Está bien? ¿Sí?
¿Se ve? Sí. Bien. Entonces la resistencia equivalente de esto es sumar dos series donde una de las dos es un paralelo. O sea, R2 más la suma paralela de esto de acá. Y es esto, ¿sí? Porque las R no tienen número, nada. ¿Sí? Bien. Ahora viene el Pablo, truco. disculpa. ¿Sí? ¿Y por qué no podrías haber puesto en paralelo con la, digamos, con la que está, el R2 que está al lado de la A? O sea, poner, no sé si se podía. Este de acá, Eh, no, o sea, me refería, fíjate en el dibujo de abajo, sí. o sea, ponerlo, lo hubieras redibujado y te quedaba como en paralelo con el A, o sea, primero, ¿se podía llegar a eso? No, perdón, no te entiendo, ¿cómo en paralelo? O sea, este Eh, en paralelo con estos dos. o sea, el R1 de abajo que esté en paralelo con el R2 de ahí. Es que hay dos R2 y se llaman iguales, es un problema. Con Ah, este de acá decís vos. sí, Y no están en paralelo, ¿no? Porque sí o sí, si vos querés ir hacia B, tenés que pasar por acá y después va a estar en serie con cualquiera de las dos. ¿Sí? Las que están en dale, dale, paralelo son gracias, estas perdón. dos. No, Sí, sí, tranqui. ahí está. Perdón, me cuestan los circuitos. No pidas perdón. La primera vez que lo ven, no sé. Tranqui. Bien, entonces, acá está el truco, ¿sí? Para calcular la fuente de Thevenin, repito, lo que tengo que hacer es dejar el circuito como está y encontrar la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Bien. Entonces lo que hay que darse cuenta acá es que por esta resistencia no circula corriente, ¿sí? No circula corriente, ¿está bien? Porque está Pero abierto ¿por el qué circuito. Porque es un circuito abierto, ¿sí? en el cable ese porque viste que está conectado a la fuente, viste que vos tenés que ponerle la ley esa de nodos que te dice que sale una corriente y la otra y la otra? Eh, Siempre, Nada, me sí, diría a priori que hay una corriente claro, pero saliendo. eso es siempre que Que esté cerrado. vos tenés corriente circulando siempre que los circuitos sean cerrados, ¿sí? Claro. Cuando tenés un Claro. circuito abierto, vos pensás que las cargas quieren ir, o sea, la corriente quiere ir de un punto de mayor potencial a uno más bajo, que suele ser la pila. Siempre la pila es donde está la diferencia de potencial grosa, entonces quiere ir de un lado de la pila hacia el otro, a través del circuito. No va a ir por el lugar donde no hay nada del otro lado, ¿sí? Claro. Entonces, por esta Claro. resistencia no circula corriente, ¿sí? Entonces, para sacar la fuente de Thevenin tengo que usar esta malla de acá, ¿sí? ¿Está bien? Este punto A Ahí es. está al mismo potencial que este de acá. Para el circuito, ¿sí? Viéndolo en forma de a qué potencial está y todo, pero cuando hicimos resistencias, no nos importa la diferencia de potencial, sino qué resistencias hay en el medio. Y fíjense que yo no la saqué ahí, ¿sí? Porque está en el medio. ¿Está bien? Entonces es medio confuso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, se reentiende. Acá no hay una corriente circulando, porque no hay una pila. Entonces la resistencia equivalente tengo que considerar esto de acá. Acá sí, y por acá no circula corriente. Entonces este punto A está al mismo potencial que este, ¿sí? Porque esta resistencia no le provoca una caída de potencial, porque no circula corriente. Bien. Entonces, acá uso la ley de mallas
digo que la diferencia de potencial entre, perdón, la diferencia de potencial entre A y B es I por R2, ¿sí? ¿Está bien? Uso la ley de mallas para sacar esa I, ¿está bien? I por R2. Tomo la única malla y aplico la ley de mallas, ¿sí? Es epsilon menos I por R1 más R2, pues están en serie, la sumo directo, igual a 0, esto me da que I vale esto. Reemplazo I acá, y me queda que el B de Thevenin es epsilon por R2 sobre R1 más R2, y este es el equivalente, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Pablo, perfecto. Bien. Pablo, ¿Una pregunta? Sí. sí, una cosa que se me hace rara. ¿Viste cuando calculás la B de Thevenin? Sí. Que tomás como el módulo de B a menos B sub P. Sí. Eso no sería... O sea, como que... ¿No estaría mal eso? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que en el punto A tengas carga positiva o cargas negativas. Y si tomas el módulo, siempre A va a ser tu punto positivo. O sea, si yo te doy vuelta a la fuente epsilon, me parece que te quedaría al revés los símbolos, sin embargo, por el módulo te queda que A es más positivo. No sé si me explico. Sí, pero la diferencia de potencial es siempre la misma, ¿no? Claro, pero llegado el caso, no sé si en A y B quisieras conectar algo que sí tiene... eh, o sea, que el import que tiene, polarización que tiene un capacitor, por ejemplo, que algunos tienen lado positivo, lado negativo, ahí no te importaría bien cuál es la diferencia de A y B sin el módulo. Sí. Sí, te importaría. Buena pregunta. Me cagaste. Bien, estuvo bien. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Igual, sí, sí. No, no, termina, Pablo, perdón, No, no, no dale, dale, terminé dale, yo. sí, dale. No, que nosotros trabajamos con cosas que no tienen ninguna polaridad, digamos. Acá hacemos todo lo que es como circuitos analógicos, los que son digitales, que tienen diodos y esas cosas, que Pablo les sabrá explicar mejor que yo no tengo ni idea de eso. Ahí sí es muy importante el signo, pero acá todas las cosas son lineales y proporcionales, entonces si enchufas un menos a B, le aparece un menos a C, perdón, a Q, o sea, no, en este caso no es tan preocupante. Por eso lo digo nomás, en el contexto de la materia. Exacto, exacto. Si te querés poner bien técnico, sí importa el tema de la polaridad, pero para los circuitos que vas a ver que en Labo 3 vas a hacer una parte que es enchufar resistencias, capacitores al principio y después te vas a meter con, espero que lo puedas hacer presencial, diodos y, ¿cómo se llaman? No me acuerdo el nombre del otro, el que no es diodo. Bueno, no importa. Ahí es como dice Facu, ¿sí? Pero cuando hagas lo del principio que te van a dar, te van a decir, bueno, esto es un capacitor, esto es una resistencia, esto es una inductancia, bueno, inductancia más adelante, ¿sí? Capacitor, una resistencia, bueno, conectámelos. Igual no me acuerdo si había que hacer, calcular algún equivalente de Thevenin en el lago. Hubiese estado piola, a mí no me tocó, pero hubiese estado re bueno hacerlo. Pero para F3, como dice Facu, no te importa, ¿sí? Buenísimo, gracias. Pero muy buena la aclaración. Gracias. Bien. Entonces, ya está, ¿no? Ya sabemos calcular B de Thevenin, R de Thevenin.
Y yo les recomiendo fuertemente que, más allá de que Thevenin no entre en el parcial, una gran forma de practicar las leyes de Kirchhoff es resolver el problema 9, ¿sí? Que pida hallar el equivalente de Thevenin entre A y B. Como hay una carga, la saco, porque yo quiero encontrar entre A y B, no importa lo que haya en el medio. Lo que haya en el medio lo pongo después, una vez que tengo, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarse de retirar la carga, ¿sí? Entonces, para sacar el R de Thevenin, saco esta cosa de acá, la pila, ¿sí? Y calculo una resistencia equivalente entre A y B, ¿sí? Y después, para sacar la fuente de Thevenin, dejo la pila y calculo la diferencia de potencial. Entonces acá está la parte donde van a tener que practicar, donde los va a ayudar a practicar leyes de Kirchhoff, porque, o sea, yo puedo decir, bueno, la diferencia de potencial es la corriente que circula por acá, multiplicado por estas dos. Ok, pero ¿cuál es la corriente que circula por acá? Y bueno, van a tener que agarrar una malla más grande donde esté la pila, capaz van a tener que agarrar otra, porque les queda un sistema de ecuaciones, ¿sí? Algo más parecido a los circuitos clásicos que vienen resolviendo en la guía, y que son los que van a aparecer. El que va a aparecer en el parcial no va a tener Thevenin, pero van a tener que saber saber usar bien las leyes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Está bien? Así que úsenlo, les recomiendo que lo usen para practicar. Bueno, termino, la clase era cortita, Thevenin. ¿Alguna pregunta? A ver, chat. Este fin de rango y termino. ¿Podrías volver a explicar por qué vale mover el punto A? ¿Eso es algo, sigue vigente esa duda? ¿Quién la hizo? Ok, sí, sí. Bien, entonces, Yo te quería preguntar algo. sí, bancame que respondo esta. Ah, dale. Uy, ¿esto qué es? Me parece un parte. Estaba en el C, ¿no? ¿Por qué vale mover el punto A? Bien, cuando yo quiero calcular la diferencia de potencial entre A y B, digo, bueno, la diferencia de potencial entre A y B va a ser, voy a elegir un camino entre A y B, ver qué caída de potencial tengo ahí, va a ser esa la diferencia de potencial. Ahora, poniendo una pila acá, con esta pila, por acá no circula corriente porque es un circuito abierto, ¿sí? Por los circuitos abiertos no circulan corrientes, ¿sí? ¿Está bien? O sea, la corriente va a ser este camino. No se va a ir hasta acá porque acá no tiene nada que ir. ¿Se entiende? Ok, buenísimo. Bueno, ¿quién tenía otra pregunta? Perdón. Sí, del mismo dibujo, el de Sí. arriba, el del C, que estabas recién. No sé si lo puedes poner. Exacto, ahí. En el lado de abajo, ese que está, en el que moves el potencial del punto A ahí ese, exacto. Supongamos que, ¿viste la R2 en la que no pasa corriente? Supongamos que ahí tengo una pila y yo quisiera saber el potencial de A en el extremo. Yo tendría que saber el potencial que hay, lo que sería en ese nodo, y luego ver el potencial de la pila si va a favor o en contra. O sea, no sé si me entendés. O sea, vos en vez de esa R2 tenés una pila, decís vos. Claro, exactamente, con un potencial determinado, epsilon 1, qué sé yo. Y yo Sí. quisiera saber la diferencia potencial entre A y B.
Entonces, para saber el potencial que tengo en A, yo tendría que saber el potencial que me llega al nodo y restárselo o sumárselo dependiendo la orientación de la pila para sacar el potencial en A. Me parece que la pila ahí la puedes ignorar también, ¿no? Ah, yo la podría volar también, como No, me como parece la que no. R2. Lo que tenés que No, es hacer es verdad. elegir. Tenés que usar las leyes de Kirchhoff, pero que entre comillas de rama. Entonces, elegirte una. Permiso, Pablo, ¿te puedo escribir? No, no, ¿Te puedo perfecto. escribir? Sí, sí, sí. Vos tenés que elegir una trayectoria, la voy a pintar de azul, un camino que haga esto, ¿no? En este sentido, y calcular todas las caídas de potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B va a ser todas las caídas de potencial que vos te vas cruzando por esta trayectoria. Entonces, por lo que dijo Pablo, para el caso de la resistencia, como acá I es igual a 0, esta caída de potencial es 0, ¿no? Ahora, si no fuera 0, y vos tuvieras una pila, nada, la sumás. Te la cruzaste en el camino de tu recorrido, la sumás. Si la pila es así, o sea, estás recorriéndola a favor, la Claro. sumás, si la recorres al revés, la restás. Pero es lo mismo, es hacer, seguís un camino, ahora no es un camino cerrado, así que no puedo usar la ley de mallas, de que das un loop, entonces te anula, ahora es un camino abierto. Así que lo que vos sabés es que la diferencia es todas las caídas que te vas cruzando. Entonces vas a tener tu pila, después vas a tener I por R1 en otro término, y después vas a tener menos epsilon porque la estás cruzando al revés. Bien. ¿Se entiende? Sí, 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 La se pila me entiende, parece se que no entiende. la podés sacar en este caso. No, 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 tenés No razón, sé. no la puedes sacar. Bien. De hecho, creo que hay un Te hago una, ejercicio en la guía. Creo que es el B de estos que pasa eso. Si no me acuerdo mal. Entiendo. te hago una pregunta. Bueno, ya lo borraste, pero no importa. Perdón. No importa, no importa. La pregunta era, si en vez de hacer el recorrido que hiciste vos, hago Sí. solamente la resistencia de arriba y después por abajo, me da lo mismo, ¿no? Porque la diferencia de potencial es la Sí, misma. totalmente. Sí, elegí el que más te guste. Yo elegí ese porque quería mostrar las dos pilas y Ok. cómo cruzas una en un sentido y una en otra, pero sí. De hecho, Ok, la de ok. abajo va a ser más fácil. Estoy de acuerdo. Acá está. ¿Sí? El B. Pasa eso que decís vos. ¿Sí? Ahora, ¿qué vas a tener que hacer? El B, fíjate que es una fusión entre el C, el A y la pila que le metiste vos. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Para la R, bueno, fácil. Sacás las dos cosas y ves la R equivalente. Pero para la B, lo que tenés que hacer es pensar desde dónde partiría este punto A, ¿no? Con esta pila y encima una resistencia en el medio. ¿Qué te parece? O sea, con lo que dijo Facu, vas a tener la pila metida ahí y vas a tener que contarte un camino entre A y B donde vas a tener que considerar esa caída de potencial en la pila. ¿Sí? ¿Está bien? Pero guarda con esta resistencia de acá. ¿Sí? Yo opino que si tienen claros los conceptos, siempre elegir un camino e ir sumando caídas es lo mejor. Es equivalente, o sea, lo que hizo Pablo es, pero si no tienen claros los conceptos, porque lo que hizo Pablo es de tenerla clara, de decir, mirá, yo sé que acá no hay corriente, sé que acá no hay caída, sé que esta resistencia podría no estar. Pero si uno no está tan fresco como con eso, uno puede decir, bueno, yo hago un camino y voy sumando todas las caídas de potencial que me voy comiendo con esa trayectoria. Y cuando paso por la R chiquita, digo, bueno, esto es I por R chiquita. Ah, pero I es 0 acá, así que esta caída de potencial es 0. O sea que es lo mismo que no haberla sumado, que no haberlo puesto. Lo que hace Pablo es buenísimo porque es más físico, más intuitivo. Es, no, pero esta resistencia es como que no está. Pero con la cuenta también va a salir. Así que
Me parece que siempre que uno esté en duda de foltear a hacer un trayecto e ir sumando todas las caídas, siempre es lo más seguro. También es lo más cuentoso, pero es lo más seguro. Sí, totalmente. Entonces, Pablo, disculpa, quiero ver una cosa. Voy a usar el annotate. Ahí va. A ver. Perdón si se escuchan ruidos de atrás. Están arreglando el auto. Entonces puede que se escuche el auto que esté arrancando o algo así. Entonces, acá ponerle el... Ay, no, era al revés. Ah, no, está bien. Acá queda así que el delta de potencial es 0. Sí, Y esto puedo poner el A tranquilamente acá. sí. Ah, listo, listo. Genial. Pero la Ahí borro pila no todo. la puedes ignorar, claro. Claro, listo, listo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda de Thevenin? Y puedo hacer una nota más. Y ya está. Que Sí, es cortísimo. sí, sí, Y sí. el B lo puedo poner acá, ¿no? Digamos. El B, sí. Ah, Sí, sí. listo, listo. Perdón. Soy muy tosco con los circuitos. Así que No, 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 perdona que tenga perfecto, que corregir perfecto. de circuitos de mi parcial. Perfecto. Circuitos es como para mí el peor tema de la materia, así que es como a todos nos cuesta un poco. Eh, para mí, ¿no? No sé, capaz a alguien le encanta. Bueno, dejo de compartir si quieren. ¿Qué hago con la grabación? ¿Pauso?